oportunidad que me das de dirigirme a tus hijos, Señor, a tu congregación, a tu cuerpo que es tu iglesia. Por favor, te suplico, Padre Santo, que perdones los pecados de cada uno de los que estamos aquí nuevamente, te suplicamos. Y que con un espíritu y un corazón limpio, con la certeza de que tú ya nos has perdonado y nos has limpiado, nos ayudes a recibir tu palabra en una tierra limpia, en un corazón limpio, Señor. Ayúdanos, por favor, para que la semilla que plantemos el día de hoy, en tu grande misericordia, nos permitas que crezca y que dé fruto, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando el Santo Evangelio según San Lucas. Llegamos el día de hoy al capítulo número 10. Y igual que en otras ocasiones, les voy a pedir que por favor me colaboren con las lecturas. Nada más que, como los últimos serán los primeros, le voy a pedir a mi hermano Arnulfo que por favor si pudiera tomar el micrófono y pasarlo a algún hermano de allá atrás, y vamos a comenzar leyendo de allá atrás para acá adelante. Por favor. Ahí no se queden de pie, nada más pasen el micrófono al hermano que está a su lado. Ahí nada más deja el micrófono ya que el hermano lo vaya pasando. Empezamos entonces en Lucas capítulo 10, los versículos 25 y 26. Adelante, hermano. En esto se presentó un experto de la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, entonces se presenta un experto en la ley. Alguien que conoce las Escrituras, que tiene la experiencia de la Escritura, pero que viene con un propósito que es, bueno, vamos a ver si este Jesús verdaderamente sabe, porque bueno, yo soy un experto en la ley. Voy a ver si este hombre que se llama Jesús conoce la ley o qué es lo que está enseñando. Es muy interesante que Jesús no siempre responde de la misma manera a quienes le hacen una pregunta. A algunos no les responde, como a Herodes. A algunos les responde, como a Poncio. A algunos les dice que son unos hipócritas. Y en este caso a este hombre le contesta su pregunta con otra pregunta. Este personaje es un experto en la ley, entonces Jesús le pregunta: ¿qué es lo que está escrito en la ley y cómo tú la interpretas? Tú me vienes a preguntar, pero Jesús, de una manera muy hábil, hace que la persona diga lo que ya sabe. Esto también nos puede ayudar, inclusive al enseñar el Evangelio, al transmitir el Evangelio. Una de las mejores maneras de empezar con muchas personas es empezar en el lugar en el que ellos están. ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que está escrito y cómo tú la interpretas? Versículo 27, por favor. Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: ¿Quién es Sí. Entonces,
vemos que el experto de la ley, acordémonos que en aquel tiempo lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento no estaba escrito. La ley y los profetas los conocían, los intérpretes de la ley. Las escrituras que todos ellos conocían eran desde Génesis hasta Zacarías, aunque el nombre que le dan ellos es un nombre diferente. Ellos conocían todo esto. Y entonces el experto de la ley se remonta al tiempo de Moisés y contesta. Y vemos que sí es una persona verdaderamente experto, porque lo aplica de una manera, bueno, lo trae, lo evoca, lo dice, lo declara de una manera muy correcta. Y cita dos porciones del Antiguo Testamento, primero en Deuteronomio capítulo 6 y en Levítico capítulo 19, y le dice lo siguiente. Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y Deuteronomio 6, 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Exactamente eso es lo que cita el experto de la ley. Primera parte de ama al Señor tu Dios, lo toma de Deuteronomio, y la segunda parte, aquí escribí todo el versículo, pero él solamente cita la parte verdaderamente importante para el propósito para responder adecuadamente a la pregunta que le plantea Jesús. ¿Qué está escrito y cómo tú lo interpretas? Y nos encontramos en esta plática, regresamos a la plática y esto es lo que le dice Jesús. Bien, contestando le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero el que quería justificarse así le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo muerto, medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió, siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se levantó y las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted, demás se lo pagaré cuando yo vuelva. Ok. Entonces, nos encontramos aquí con algo interesante. El hombre contesta correctamente, es lo que vemos aquí. Dice Jesús, muy bien, contestaste muy bien. Y nos dice la Escritura que él se quería justificar. Justificarse es hacerse pasar por una persona justa. Ejemplo, un niño, vamos a suponer mi hijo el día de hoy falta a la escuela y mañana falta a la escuela. Y entonces yo vengo y le digo a la maestra, mire, aquí está mi comprobante médico porque fue al doctor.
Entonces, tenemos que entender dos cosas respecto de lo que significa la justificación. Justificación es no que hayas faltado, como el caso del niño, porque en realidad sí faltaste, cometiste una falta, no fuiste, no asististe, pero tienes un justificante, algo que hace que se te pase por alto esa falta, ¿sí? El comprobante médico es lo que justifica, en el caso del ejemplo del niño, las faltas de mi niño. Tenemos que entender, uno sí faltó, pero tiene un justificante, algo que lo justifica. No es justo. En el ejemplo que le estoy dando a mi niño, no es justo. Él ha cometido faltas, pero está justificado. ¿Sí? Entonces, este hombre se quiere justificar delante de Dios. Quiere pretender decirle a Jesús, yo estoy haciendo lo correcto, aquí está mi justificante. ¿Cuál es el justificante del hombre? No sé. No sé. Jesús le dice, ok, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que está escrito? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oye, pero ¿quién es mi prójimo? No sé quién sea mi prójimo. Recordemos que esta parábola, que es conocida como la parábola del buen samaritano, lleva al hombre a pensar, a meditar, a tratar de entender quién es tu prójimo. Y es bien interesante cómo en esta parte de la Escritura Jesús toma a un hombre de Samaria. Habría que recordar que desde tiempos de David, casi a la muerte de David, desde ahí comienza el problema con Samaria, ¿verdad? Un poquito después de que muere David, recordemos que se comienza a hacer una división entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tiene su capital en Samaria y el reino del sur tiene su capital en Jerusalén. Y desde ahí, el pueblo de Israel va siendo idólatra. Es un pueblo idólatra. Excepto queda solamente, sin ser tan idólatra, dije tan, ¿verdad? Tan falto, la tribu de Judá. Y esa tribu de Judá es mantenida tan solo por el amor de Dios hacia David, porque eso dice la Escritura. Conservaré una tribu solamente por amor a David, mi siervo. Y entonces desde ahí, como hay un reino dividido entre Israel y Judá, por cientos de años, los judíos no querían a los de Samaria, porque era la capital del pecado en su tiempo, porque era la capital de los que volvían su espalda a Dios, porque representaba al resto de Israel. Y los judíos de pronto llegaron a un momento en el que se sintieron muy orgullosos de ser los que supuestamente estaban haciendo lo correcto, los que supuestamente hacían lo bueno. Al día de hoy lo pudiéramos tal vez equiparar a los cristianos. Es que yo soy cristiano y no me junto con la bola de pecadores. Que yo sí soy bueno y los demás se van a ir al infierno. Soy tan bueno. Y hay que tener cuidado de que el orgullo no se meta en nuestra cabeza, en nuestra mente. Y entonces, por eso en esta historia de Jesús, le dice que viene un hombre
y cae en manos de ladrones, y el sacerdote lo ve, pero sigue de largo. De la misma manera, un levita, y ambos en Mateo se nos dice que porque tienen que ir a servir a Dios y precisamente por eso no ayudan a la persona que está ahí en necesidad. Pero un samaritano, híjole, qué terrible, ¿no? Para vergüenza del intérprete de la ley, en el ejemplo que da Jesús, esa persona que supuestamente es catalogada como idólatra, esa persona que supuestamente es catalogada como gentil, la que no conoce de Dios, la que no hace lo bueno, sino más bien hace lo malo, hace el bien que los otros que supuestamente conocían de Dios no hacen. Al día de hoy es muy similar. Algunas veces nos ufanamos de ser cristianos, pero muchas veces, y para vergüenza nuestra, aquellos que no creen en Dios y que no conocen de Dios se comportan de una manera más digna que muchos de nosotros. Y entonces le pregunta a Jesús, Lucas 10, versículos 36 y 37. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Vamos a regresarnos unos versiculitos atrás para volver a leer dónde empezó la plática. Por favor, ayúdanos a leer Lucas, la parte final del 26 y luego versículo 27. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Como respuesta, el hombrecito: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta y ahí empezó la plática, ¿no? Recordemos que esta parábola llamada, conocida como la parábola del buen samaritano, en realidad es una respuesta de Jesús a la pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Fabuloso. Entonces, también aquí podemos ver que el amor a Dios va ligado con el amor al prójimo. El hombre sabe la respuesta, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Juan en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 19 y 21. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues Él es el que no ama a su hermano, a quien ha visto. No puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Muchos de nosotros decimos que amamos a Dios y la Escritura dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y muchas veces decimos amar a Dios, pero no amamos a nuestro hermano, a la persona que está ahí al lado de nosotros. El amor a Dios se demuestra amando a tu hermano. Iba a dejar al final, pero vale la pena entender qué significa la palabra prójimo. La palabra prójimo tiene tres significados, básicamente. El primero es
es un cognado, es algo similar a un sinónimo, pero en un lenguaje diferente, ¿sí? Un cognado es una palabra que tiene un significado muy parecido y que se menciona casi igual en dos lenguajes, ¿no? Prójimo es próximo, entonces significado número 1 de prójimo es próximo. Significado número 2 de la palabra prójimo es semejante. ¿Quién es semejante a ti? Bueno, pues no creo que un perro, o un caballo, o un elefante, ¿verdad? Alguien semejante a ti es tu hijo, tu hija, tu vecino, el lechero, el panadero, el que maneja la combi. Es semejante a ti. Y el sentido número 3 es un sentido más amplio, es el sentido de humanidad, como género humano. Eso es lo que significa la palabra prójimo. Pero finalmente, este hombre, supuestamente experto en la ley, pregunta, es que yo no sé qué será, yo no sé quién es semejante a mí, yo no sé quién está cerca de mí. Algunas veces las personas damos nosotros, tú y yo, respuestas, pues a veces hasta ridículas. No sé quién sea. No sé quién sea semejante a mí. No sé. No sé quién esté cerca de mí. No sé quién sea del mismo género que yo. Yo creo que no es una respuesta para un experto en la ley. No creo que sea una respuesta para alguien mayor de edad. A lo mejor si tú le preguntas a un niño de 5 o 6 años, ¿quién es tu prójimo? Posiblemente le sea difícil responder a esta pregunta. Pero a alguien que ya tiene cierto conocimiento mínimo, que puede decir quién está a un lado. Tú le preguntas, oye, ¿quién está cerca de ti? Voltea y ve quién está cerca de ti, es tu prójimo. Voltea y ve quién se parece a ti. Dices, ya se bajó mi hijo, ya se fue a ir. ¿Quién es semejante a ti? Y dice aquí la Escritura, decimos que amamos a Dios, pero si no amamos a Dios, entonces somos mentirosos. Somos mentirosos. Porque no somos capaces de amar primero a nuestros hermanos, al hermano de la iglesia. Es verdaderamente triste y lamentable escuchar que a veces hermanos, hermanas no se quieren saludar. Personas que dicen conocer de Dios. He escuchado que dicen, ay, no voy a ir ahí porque es que ahí va fulanita de tal. Y hace como 3 años me bajó el nombre. Yo he escuchado de chavitas. Cosas así. Ay, es que fulanita ahora ya anda con él y yo quería andar con él. No podíamos dar un montón de cosas, pero a veces las personas dicen amar a Dios o decimos amar a Dios, pero no amamos al hermano de la iglesia. A veces no lo queremos saludar así como, híjole, oye, ven, ¿a dónde va? Ay, ya se fue para acá, no, para allá, no sé, que me vaya y venga y me salude. Triste, lamentable. ¿Cómo pues decimos que amamos a Dios si no somos capaces de amar al hermano de Sendero de Vida, al hermano de la iglesia en Jesús María, al hermano de la iglesia en el Shaddai, al hermano de la cosecha, a los hermanos de Dunamis? Dije, hermanos, sí, son hermanos. Se expresan de una manera diferente que nosotros, sí. Tal vez enseñan las cosas de una manera diferente de nosotros, sí. Pero eso no quiere decir que algunos de ellos no sean hermanos.
¿Quiénes? Yo no lo sé, eso solamente Dios lo sabe. Pero como yo no soy Dios, yo no puedo decir este sí es y este no. Eso solamente lo sabe Dios. Ahí no saludo a los que están ahí por la carretera porque como que está la iglesia así como que está la chiquita y así. No lo voy a saludar. No. Si tú no eres capaz de saludar a esa persona que va a esa iglesia, no puedes decir que amas a Dios. Debemos saludar a todos los hermanos de todas las denominaciones y a todos los hermanos de esta iglesia. Mínimamente saludarlos, pero no solamente eso, tenemos que amarlos. Porque si no, entonces somos unos mentirosos y ni conocemos a Dios ni amamos a Dios. Santiago, en el capítulo 1, los versículos 22 al 25, nos dice lo siguiente. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera con ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendiciones al practicarlo. Si solamente tú y yo venimos y escuchamos la palabra de Dios, Dios nos dice que nos estamos engañando. Solamente nos engañamos a nosotros mismos, porque también otra parte del escritor dice, nadie puede engañar a Dios, nadie se burla de Dios. En realidad nosotros no engañamos a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y si venimos y nos sentamos ahí semana con semana y venimos y escuchamos, pero no hacemos, entonces nos estamos simplemente engañando. Nos engañamos de que somos cristianos y nos engañamos de que tenemos una vida cristiana. Venimos, escuchamos y dice aquí, somos olvidadizos. Venimos, escuchamos y se nos olvida, oye, ¿de qué es el Señor? Pues quién sabe, estuvo hermosa la predicación, ¿de qué trató? ¿Quién sabe? Esta vez la predicación sí me llegó. Oye, ¿de qué se trató? No sé, pero me llegó. Bueno. La palabra de Dios debe provocar un cambio de vida, debe provocar un cambio en nuestra vida. Y esto va a traer bendición en nuestra vida. Si lo que tú escuchas y lo que yo escucho lo practico, entonces voy a tener bendición. Si yo vengo y no practico, no voy a tener bendición. Es como el muchachito que quiere sacar 10 en la escuela, pero no hace la tarea, no estudia. Desafortunadamente no es precisamente un muchacho muy inteligente y además tiene mala memoria. Pero eso sí, quiere sacar 10. No, es imposible. Imposible. No pone atención, no hace la tarea, no estudia. No es muy inteligente y además tiene falta de memoria y todavía dice, ay, ¿por qué no saqué 10? ¿Cómo te explico, no? No estás haciendo nada para sacar 10, ¿cómo te vas a sacar el 10? Quiero que Dios bendiga mi vida, porque a todo el mundo le gustan las bendiciones, no me digan que no. Hay iglesias llenas de gente engañada por un montón de estafadores y timadores que van ahí porque quieren recibir una bendición de Dios. Quieren tener salud, quieren que los problemas con su matrimonio se arreglen, quieren que les vaya bien en el trabajo, quieren estrenar un coche, quieren bendiciones. Desafortunadamente la mayoría materiales y algunos poquitos por ahí quieren alguna bendición espiritual. Pero ¿y qué hay
de poner en práctica. Lo que nos hace a nosotros ser la persona que Dios quiere no solamente es escuchar, sino es escuchar y practicar, escuchar y hacer. Si yo solamente escucho pero no hago, no sirve, no funciona. Santiago mismo también nos dice en el capítulo 2 lo siguiente, los versículos 14 al 17, 14 hasta el 26 de una vez, por favor. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo para precioso del altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban juntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras, y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto que nos dice al final Santiago nos regresa exactamente a lo que Dios le mandó a Moisés, que es exactamente lo mismo que el hombre conocedor de la ley le dice a Jesús. Al final de esta porción de la Escritura, Santiago dice, pues así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a ver nuevamente qué es lo que el maestro de la ley o el experto de la ley le dice a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, Jesús, haz eso y vivirás. ¿Y quién es mi prójimo? Conoció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces, y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Entonces, la pregunta del experto de la ley es, ¿para qué? Para tentar a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para heredar? Otra vez, Jesús le contesta su pregunta con otra pregunta. Y el experto de la ley sabía la respuesta. Sabía qué es lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y si nosotros traemos esto a nuestra vida personal, también muchas veces sabemos las respuestas a muchas situaciones. Sabemos muchas respuestas. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero tal vez, así como el experto de la ley, nos queremos justificar. ¿Ama? Ah, sí, Señor, yo sé que tengo que amar a mi prójimo, pero no sé quién sea eso. O algunas veces queremos todavía más razones
razones y razones y razones para algo que es simple, para algo que es obvio. ¿Quién es semejante a ti? De primera vista parece algo demasiado simple, demasiado obvio. Pero el experto de la ley dice, no sé quién sea semejante a mí. Por favor, que alguien venga y me explique quién será semejante a mí. ¿Quién está cerca de mí? Por ejemplo, yo sé que debo ser más amable con mi esposa, que no soy suficientemente amable. No necesito tal vez que se me diga una y otra vez, pero a veces soy necio y no soy lo suficiente amable. Sé que debo orar más y no oro. Y a veces tal vez me justifico. Sé que debo estar más pendiente de las necesidades espirituales de cada uno de ustedes. Y muchas veces no lo hago. Y tal vez me justifico. Y tal vez, y también sé que debo ser más suave con cada hermano y hermana de la iglesia. ¿Pero qué? No lo hago. Sé que debo ser más compasivo y misericordioso con mis hijos. Tengo 3 y muchas veces no lo hago. Y lo único que hago es vengo delante de Dios y delante de los hombres y me justifico. Saco mi justificante, pero desafortunadamente y a diferencia del ejemplo que les daba del niño que no fue a la escuela 2 días, que tengo mi justificante médico, de pronto salgo con un justificante así como el experto de la ley y digo, es que no sé quién está a mi lado, es que no sé quién sea semejante a mí. Es una justificación, es una justificación que en realidad no me justifica, sino por lo contrario. Todo lo contrario. Y entonces digo, es que yo no soy suave porque tal vez no me comprende bien. O no oro porque no tengo tiempo suficiente. Es que ¿cómo quieren que sea yo suave con estos muchachos? Y mira, se ponen a hacer esto y aquello, y bueno, ¿cómo quieres que yo sea suave? O, mira, mis hijos son bien desobedientes, ¿cómo quieres que sea misericordioso con ellos? Pero no solo yo, sino que yo estoy casi seguro que también tú, al igual que yo, te justificas. Y los justificados que das delante de Dios son así como el de este experto de la ley. Justificaciones sin sentido. Jesús al principio le dice, bien contestado, haz esto y vivirás. O sea, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Haz esto y vas a tener la vida eterna. Le da un ejemplo. Como dicen ahora, se lo explica con palitos y bolitas. Y después de la explicación con palitos y bolitas todavía dice, y entonces nuevamente Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Mira, ya te lo expliqué de una manera y ahora te lo explico con palitos y bolitas. Y me sigues preguntando que qué tienes que hacer. Hacerlo. Ya lo tienes aquí. Ahora hay que tenerlo aquí. Hay que tenerlo aquí. Santiago capítulo 1 nos enseña lo siguiente. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos.
llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Lo leímos hace un momento, pero vale la pena regresar para que no nos pase como el ejemplo que dice Santiago, que venimos y después nos olvidamos. Por eso es necesario practicarla. Por eso es necesario poner atención. No solamente vengo y la leo, pon atención. No solamente vengo y me siento, pongo atención, estoy atento. Y no solamente voy y lo hago una vez. A veces es sorprendente como dicen, oye, pero si ya fui a una iglesia cristiana, ya tengo una semana yendo, ¿por qué las cosas no cambian? Persevera. Dice la Escritura, no se cansen de hacer el bien, porque si ustedes perseveran, al final tendrán su recompensa. La recompensa no viene el primer día, el segundo día, el tercer día. El éxito viene a través de la perseverancia. Ay, qué padre, ya me quedé en la boca 7 y ya me voy y ya fui un día y ya. No, hay que ir de lunes a viernes, de 7 a 1, por todo el semestre y otro, y otro, y otro, y hasta terminar. Si no perseveras, no vas a lograr llegar a la meta. Ya te inscribiste en la carrera, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, pero de pronto viene aquel hombre, viene aquella mujer, viene aquel dinero, viene aquella oportunidad de poder, viene lo que sea, y le decimos que no a Dios y le decimos que sí a eso que no tenemos que hacer, a eso que no tenemos que decir, a eso en lo que no tenemos que pensar. Y seguimos pensando y pensando y pensando en lo que no tenemos que pensar, pero dejamos de pensar en aquello en lo que sí tenemos que llenarnos. Y entonces llenamos nuestra mente y nuestro corazón de pensamientos vanos, de pensamientos totalmente contrarios a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos da libertad. Tenemos que perseverar, tenemos que hacerlo. No solamente vienes a lo mejor a una rutina de ejercicio y dicen 1, 2, 3 y levantan las piernas y dices, ya lo hice 5 veces. O sea, pensamos en con ir una vez vamos a bajar 20 kilos. No, eso hay que hacerlo día con día, con día, con día. Al que va al trabajo le pagan la quincena hasta que se cumple la quincena. No llegas y dices, bueno, ya trabajé media hora, págame mi media hora. Acaba tu quincena y después viene el billete. Pero a veces queremos el resultado cuando apenas si estamos empezando. Queremos una vida santa, queremos una bendición, pero apenas si lo hacemos una vez o la mitad de una vez, porque a veces ni siquiera completamos una, y nos cansamos, nos damos por vencidos. Y no clamamos al Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Para que el perfecto amor eche fuera el temor. Seguimos teniendo miedo. Pero ¿cómo no vamos a tener miedo
si no nos llenamos del Espíritu de Dios? ¿Y cómo nos vamos a sentir débiles si no nos fortalecemos en Dios, sino que queremos seguir haciendo las cosas en nuestras fuerzas? La bendición viene con la práctica. No siempre. Muchas veces viene por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios. Pero el día de hoy, en la lección de hoy, Jesús nos está enseñando, ya sabes qué hacer, hazlo. Simplemente. Isaías capítulo 1, versículos 11 al 13, por favor. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, de canderos y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis astrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Me ofendan. Eso es lo que a veces le llamamos adoración. Eso que el pueblo de Israel hacía, a lo cual él le llamaba adoración, en realidad era una ofensa para Dios. Continúa. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Algunas veces, tal vez, sabemos qué es lo que tenemos que hacer y posiblemente, así como el pueblo de Israel, lo hacemos. El pueblo de Israel estaba haciendo supuestamente lo que Dios mandaba. Es que si peco vengo y traigo un sacrificio. Ahí está el sacrificio. ¿Y? Dice la Escritura en el mismo libro de Isaías, lo que ustedes hacen no es más que mandamientos de hombres. Los hombres les dicen, ve y haz esto, vas y lo haces. Ya lo hice. Ve y haz esto, ya lo hice. Ve todos los domingos, pues estoy yendo todos los domingos. Llego temprano y soy el último que me voy. Aquí dice la Escritura, sus asambleas, sus domingos en la mañana, de 8 a 12, me tienen hasta aquí. Pueblo de Israel y cristianitos, me tienen hasta aquí. Me tienen alto. No los soporto, no los quiero ni ver. Porque lo que traen es abominable, es vano, no me sirve, no lo quiero. Un poquito más adelante el mismo libro de Israel dice, si yo quisiera un toro, yo mismo me lo cocino. Finalmente, la tierra y todo cuanto hay en ella es mío. ¿Tú crees que te necesito así a ti para un canto? Si tengo a los ángeles que tocan y cantan y no cantan desafinados. Y son puntuales. ¿Tú crees que...? Y entonces, ¿por qué traer aquí a Isaías? Porque hablamos de Santiago que dice, debes practicar, cuidado con practicar solamente. ¿Sin qué? Sin el corazón. Tenemos por un lado al que tiene las cosas en su mente. Tenemos a otro grupo de personas que se pone a hacer.
pero todo lo que hacen lo hacen sin corazón. ¿Eso de qué sirve? Tampoco sirve. Tener las cosas en la mente solamente no sirve. Hacer simplemente las cosas tampoco sirve, y es para Dios algo abominable, horrible. Es horrible para Dios. El viernes estaba aquí con los chicos y les preguntaba, imagínate, ¿no? Tienes tu novio, ¿no? Porque saben que están en la edad de la punzada del novio. Entonces acaba y se compra un regalo hermoso así de flores. Y entonces trae el arreglo y le dicen, ten tu arreglo. Ah, mire, un teléfono, aquí es un teléfono, es un smartphone, ten tu teléfono. Ya está. Si a ti te dan algo así, ¿lo recibirías? No. Estoy seguro que tal vez no lo recibirías. Pero sí queremos que Dios lo reciba. Bueno, Dios quiere sacrificios, ahí está. Dice el Señor, me ofende. ¿Quieres tu comida? Ahí está, cómetela. Dice el Señor, Dios Todopoderoso, me están ofendiendo y me siguen ofendiendo. ¿Por qué me ofenden así? No solamente quiero que me den las cosas. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está? Isaías capítulo 29, versículo 13. El Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Vengo y te enseño que seas puntual y eres puntual. Vengo y te digo canta, y cantas muy afinado. Vengo y te digo repite el evangelio y te lo sabes de memoria. Y eso no es más que un mandato enseñado por hombres. Entonces tenemos el otro grupo, al grupo que habla, y habla bonito, y enseña bien, pero ¿y el corazón? Y regresamos al inicio de todo esto. Todo inicio tiene un fin. Pero interesantemente, en nuestra lección de hoy, el fin vuelve a ser el principio. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. No solo con el corazón, no solo con la mente, no solo con tus fuerzas, con los tres. Si tú y yo no queremos ser abominables para Dios, no le entreguemos las cosas a medias o a un tercio. Todo el corazón, toda la mente, todas las fuerzas. Y a tu prójimo, ¿quién es? ¿Quién es tu prójimo? Al día de hoy se ha fundido una enseñanza psicológica incorrecta. Escuché de un hermano una reflexión bien bonita. Dicen ahora algunos fuertes disque psicólogos, o algunos que ni de psicología saben, pero lo medio mal aprenden y luego lo mal enseñan. Dicen, es que uno no puede dar lo que no tiene. Entonces yo no puedo dar amor, porque no tengo. No es cierto. En todos hay amor.
Dios puso eso en nuestros corazones. Y así como lo comentaba hace un momento nuestro hermano Abel, el problema es que a veces lo mal dirigimos, lo mal enfocamos y lo mal entendemos. La persona que, por ejemplo, de pronto viene y se suicida, ¿sabes qué? Que se ama. Y se ama mucho. Y se ama de una manera enferma. Y además es una persona egoísta, porque no ama a su padre y a su madre que van a llorar por él. No ama a sus hermanos que van a llorar por él. No le importa si su familia se queda sin comer, porque solamente se ama a sí mismo. Entonces, sí se ama. Todos se aman, pero algunos son egoístas. Por eso dice el Señor, ama a tu prójimo, a los que son semejantes a ti, a los que están a tu lado, a los seres humanos como a ti mismo. ¿Por qué la persona se pega un tiro? Porque no quiere sufrir. Pero no le importa que los demás sufran, entonces sí se ama, pero no ama a los demás. La persona no quiere sufrir, pero no le importa que los demás estén sufriendo. Solamente piensa en sí mismo. Y el amor que Dios nos enseña es un amor que no es egoísta. El amor de Dios no es egoísta. No busca los suyos, sino el bien de los demás. Busca agradar a Dios. Busca hacer la voluntad de Dios. Se agrada en agradar a Dios. Y entonces, así como Jesús le dijo al experto de la ley, el día de hoy yo te digo a ti, ve y haz tú lo mismo. Amado Dios, te doy muchas gracias porque en esta mañana nos das la oportunidad de reflexionar acerca de ti, de tu palabra. Y nos permites meditar que muchas veces no amamos como debemos amar, Señor. Muchas veces nuestro amor a ti es incompleto, imperfecto, malo. Y también nuestro amor al prójimo es incompleto, imperfecto, perverso. Señor nuestro, por favor, te suplico que a cada uno nos perfecciones en el amor de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, por favor, a mostrar que verdaderamente te amamos, amando a nuestro prójimo, amando a nuestro hermano. Señor nuestro, muchas veces no sabemos cómo hacerlo, nos equivocamos, pecamos contra ti y con nuestro prójimo, pero por favor te suplico que abras nuestro corazón y nuestra mente y nos des la sabiduría y nos ayudes a hacer lo correcto y a tomar la decisión cada día de hacer lo correcto. Gracias, Padre, porque me das la oportunidad el día de hoy de hablarle a tus hijos. Gracias, Señor, porque has tenido una inmensa misericordia conmigo, porque a pesar de la rebeldía, todavía estoy aquí. Porque hasta aquí, Señor, tú me has ayudado. Porque hasta el día de hoy me has tenido una grande misericordia, Señor. Y porque tú me muestras que no es que yo te haya amado, sino que tú me amaste primero. Gracias, Dios.